Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en miércoles con claridad. Bienvenidos a todos. Este es el episodio número 6 y hoy vamos a hablar de las crisis, como siempre. Ya sabéis que yo me dedico a acompañar a personas que están transitando momentos de cambios muy profundos en su vida, momentos de graves crisis y grandes oscuridades. Y bueno, hoy os voy a hablar de cómo conocer la dinámica de la crisis os puede ayudar muchísimo a transitarla con paz y bienestar. Muy bien, ¿qué es la dinámica de la crisis? Pues muy simple, la dinámica de la crisis es un esquema, un patrón que sigue cualquier tipo de crisis en el ámbito de la vida en el que sea que estés, ya sea pareja, salud, relaciones, trabajo, no importa. En cualquier tipo de ámbito, ahí la dinámica de la crisis pues se sigue de forma milimétrica. En cada persona siempre es distinto, cada persona está en un punto o está en otro, en función del momento de su vida en el que está y en función del momento de su vida en el que acude también a la consulta. Eso se puede mirar de forma individualizada, se ve perfectamente en qué punto estás, en función de cómo tú también te sientes y de otros parámetros también importantes. Y bueno, así tú puedes obtener claridad. ¿Qué voy a decirte también que es muy importante? La dinámica de la crisis sigue 5 pasos. Siempre nos movemos con el número 5 y con 5 pasos fundamentales que nos ayudan a transitar las crisis. El primer punto, lo voy a resumir un poquito, es el momento en el que uno se da cuenta de que algo ya no funciona como habitualmente solía funcionar. Este se llama ruptura del viejo orden. Nosotros estamos tranquilamente paseando por el tiempo lineal en nuestra vida, en horizontal, como siempre, viendo qué hacemos aquí o allí, intentando, bueno, hacer las cosas lo mejor que podemos, hasta que llega un punto en el que ya te das cuenta de que, bueno, ya no puedes seguir por el camino por el que estabas habituado a seguir. Normalmente eso se da con un estallido, entre comillas, con alguna situación que colma el vaso, digamos. Tú ya vienes un poco cargadito, cargadita, ya ves que hay cierto movimiento interno alrededor de un año y medio antes o así, ya empieza a notarse que hay algo que debe cambiar profundamente en nosotros o en nuestras circunstancias vitales. Entonces, cuando llega ese momento, pues se suele dar alguna situación en la que tú ya te das cuenta de que, bueno, ya está, aquí se me ha cortado el grifo, se me ha cerrado el grifo, ya no puedo seguir por el camino por el que seguía. Y entonces cuando llegamos a ese punto, empezamos un camino de descenso. Ese camino de descenso es siempre de descenso a nuestro subconsciente, a las partes más profundas de nosotros, que normalmente están en profunda oscuridad, que normalmente están llenas y cubiertas de polvo, porque no solemos entrar ahí a ver qué hay, ¿no? Entonces, bueno, eso es como si tú tienes un sótano y empiezas a acumular allí cosas, trastos, juegos, cosas de tus niños, cosas del primo, cosas del vecino, y empiezas a guardar, pero nunca entras y haces limpieza. Entonces, el día que entras, pues claro, lo tienes todo acumulado, ¿no? Pues eso es lo que pasa en la segunda etapa de la crisis. Ahí nosotros ya empezamos a ver que, bueno, tenemos una cantidad de cosas acumuladas, una cantidad de basura, por decirlo de alguna forma, porque en realidad son cosas muy antiguas, muy añejas, que no sirven ya para nada, patrones, emociones, formas de comportarnos, cosas que hemos ido acumulando en nuestra vida, como por ejemplo trabajos que no nos hacen sentir felices, relaciones que no nos hacen sentir felices. Y entonces este es el momento en el que lo vemos con total claridad. Ahí, cuando lo ves con total claridad, entramos normalmente en desesperación y es seguramente una de las peores etapas de las 5 que hay, porque, claro, estás empezando a descender en tu subconsciente, en tus profundidades, y es difícil porque no conoces el terreno, es difícil porque no tienes seguramente una luz, no sabes qué te pasa, no sabes.
por qué estás así, a lo mejor has sido siempre una persona muy alegre y de repente pues te ves con esa circunstancia, con esta forma tan desagradable, ¿no? De estar y de vivir tu día a día. Pero bueno, no pasa nada. Ahí nosotros lo que solemos hacer, el mecanismo que aplicamos es luchar en contra, ¿vale? Que es algo muy habitual. Entonces, lo que hacemos es eso. Intentamos estar tan bien como estábamos al principio. Y eso es maravilloso, pero el problema es que la mente no funciona así, no funciona luchando en contra de los procesos que se están dando. Y entonces ahí ya es cuando llega el tercer punto, que digamos que es cuando tocamos fondo, pero de verdad, que se llama capitulación. Entonces, como el nombre lo dice, hay que rendirse al proceso, ¿no? Y permitir que la transformación ocurra sin intentar luchar en contra siempre. Después, ya una vez que nos hemos rendido, o sea, una vez que hemos aceptado el estado de cosas que hay, podemos empezar a ascender. Ahí es normalmente cuando empezamos ya a encontrar soluciones a las cosas que tenemos, a los problemas que tenemos. Empezamos a ver cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos hacer tal o cual cambio, cómo podríamos empezar a mejorar nuestro estado de ánimo, etcétera. Y ahí es normalmente cuando las personas acuden a la consulta. Muy mal. La verdad es que ahí tengo que regañar, ¿no? Porque fijaros cuánto sufrimiento previo hay antes de eh, permitiros ser ayudados. Entonces, yo siempre recomiendo cuando un estado de ánimo negativo lleve al menos ya un mes, como mucho, ya uno tiene que empezar a preocuparse, ya uno tiene que empezar a mirar por sí mismo, ¿no? Eso es igual que si a ti llevas un mes con dolor de cabeza o con dolor de barriga o incluso menos tiempo, uno va al médico, ¿no? Porque sabe que su vida puede peligrar. Pues lo mismo pasa a nivel psicológico. A nivel psicológico, aunque creamos que nuestra vida no depende de ello, no es así, no es así. Entonces, vamos a intentar pedir ayuda lo más pronto posible, ¿vale? Entonces, bueno, cuarto punto, ahí empezamos ya a encontrar soluciones, empezamos a ver cómo podríamos hacer las cositas y ya finalmente en ese camino de ascenso ya podemos salir de nuevo a la superficie de de nuestra conciencia, de nuestra vida, renovados, con un propósito claro, con total certeza de lo que queremos hacer de aquí en adelante en nuestra propia vida, porque al final es una forma de renacimiento. Estábamos colapsados, estábamos anticuados y ahora empezamos a hacer algo diferente y empezamos a renacer, ¿no? Pues ese sería ya el último punto de la dinámica de la crisis. No obstante, no es el más fácil porque salir a la superficie también requiere tener un plan de acción detallado de lo que vas a hacer para no volver a caer en los mismos patrones de siempre, para no verte absorbido otra vez por las viejas formas de actuar de las personas a tu alrededor, etcétera. Entonces, bueno, ya veis que tener este mapa claro, saber en qué punto estás, como cuando tú vas a hacer una ruta de senderismo y te dice, usted está aquí, pues lo mismo nos pasa a nosotros, necesitamos saber en qué punto exactamente estamos para poder movernos en una dirección, ¿vale? Entonces, esto era lo que yo quería compartiros hoy, que supierais más o menos cómo funcionan las crisis, cuál es la dinámica que hay de fondo, que sepáis también que es un proceso siempre de descenso. Entonces no podemos intentar saltar por encima el proceso, intentar simplemente estar bien sin limpiar debajo de la alfombra, hay que hacer un buen saneamiento, siempre es un proceso también de deshacimiento, o sea, uno tiene que deshacer lo que ha estado creando durante X años, ¿no? Como se dice habitualmente, desaprender para volver a aprender formas de vida y formas de estar y de comportarnos mucho más útiles y mucho más constructivas para nosotros, ¿vale? Bueno, pues eso era lo que quería comentaros hoy. Me gustaría también invitaros a que si os sentís identificados, si veis que estáis en un proceso de crisis profunda, de transformación, si os sentís muy mal anímicamente, si veis que no sabéis cómo subiros ese ánimo, pues os invito a que solicitéis una entrevista gratuita conmigo. Vamos a estar media horita charlando, viendo
en qué punto estáis, cómo podéis avanzar, me cuentas un poco cuál es tu situación y pues yo te digo cómo te puedo ayudar en eso y ya vemos si podemos empezar un proceso de trabajo juntos o juntas, ¿vale? Pues nada, queridísimo, muchas gracias por escucharme y nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo.